Página 19. La historia de la evolución del protestantismo es una iconoclasia crónica. Cayó un muro tras otro y la destrucción no resultó muy difícil una vez que la autoridad de la Iglesia fue quebrantada. Sabemos cómo, tanto en lo pequeño como en lo grande, en lo general como en lo individual, un trozo se desplomó tras el otro y cómo se llegó a la terrible pobreza de símbolos que hoy predomina. De tal modo desapareció también la fuerza de la Iglesia, una fortaleza a la que se le arrebatan sus bastiones y casamatas, una casa a la que se le han arrancado las paredes, dejándola entregada a todos los vientos del mundo y a todos los peligros. El desmigajamiento del protestantismo en varios centenares de denominaciones, lamentable derrumbe que duele al sentimiento histórico, es sin embargo un signo inequívoco de que la intranquilidad subsiste. El hombre protestante ha quedado realmente indefenso en una situación que horrorizaría al hombre natural. La conciencia ilustrada no quiere saber nada del asunto, pero busca silenciosamente en otros lugares lo que se ha perdido en Europa. Se buscan imágenes eficaces, formas de pensamiento que calmen la intranquilidad del corazón y de la mente, y se encuentran entonces los tesoros del Oriente. Contra eso nada hay que objetar. Nadie obligó a los romanos a importar y a adoptar en gran escala cultos asiáticos. Si, como dicen algunos, el cristianismo hubiera sido extraño a la naturaleza de los pueblos germánicos y por completo inadecuado para ellos, les hubiera resultado fácil rechazarlo una vez que palideció el prestigio de las legiones romanas. Se mantuvo porque corresponde al modelo arquetípico existente, pero con el correr de los siglos se transformó de tal modo que su fundador se asombraría no poco si llegara a conocerlo. Y también la forma en que se enseña el cristianismo a los negros o los indios podría dar motivo a algunas consideraciones históricas. ¿Por qué entonces Occidente no habría de asimilar formas orientales? Los romanos iban a Eleusis, Samotracia y Egipto para hacerse iniciar. En Egipto hasta parece haber habido una verdadera corriente turística de ese tipo. Los dioses de Roma y de la Hélade murieron de la misma enfermedad que nuestros símbolos cristianos. Entonces, como ahora, los hombres descubrieron que estaban ante meras palabras en cuyo significado nunca habían pensado. Pero los dioses foráneos todavía tenían maná no gastado. Maná no gastado. Sus nombres eran extraños e incomprensibles y sus hechos sugestivamente oscuros. Muy distinto todo de la gastada Chronic Scandaleus del Olimpo. Los símbolos asiáticos por lo menos no se entendían y por eso no resultaban banales como los dioses tradicionales. En esa época no constituyó problema alguno el que se adoptara lo nuevo tan sin reparo como se dejaba lo viejo. ¿Es eso hoy un problema? ¿Podremos adoptar símbolos ya formados, crecidos en tierras exóticas, bañados en sangre extranjera,
nombrados en lenguas extrañas, alimentados en culturas foráneas, desarrollados a través de una historia que no es la nuestra? ¿Podremos adoptarlos así como nos ponemos ropas nuevas? ¿Un mendigo que se cubre con vestiduras reales, un rey que se disfraza de mendigo? Sin duda es posible. O en alguna parte de nosotros mismos hoy hay el mandato de no representar una comedia, de remendar más bien nuestras propias ropas. Estoy convencido de que la creciente pobreza de símbolos tiene un sentido. Ese desarrollo tiene una consecuencia interna. Todo aquello en lo cual no se pensaba y que por lo tanto carece de conexión con la conciencia que sigue evolucionando, se ha perdido. Si intentáramos cubrir el vacío que queda con aparatosos ropajes orientales, como hacen los teósofos, seríamos infieles a nuestra propia historia. No es posible empobrecerse hasta llegar a ser un mendigo, para posar después como uno de esos reyes hindúes del teatro. Creo que es mucho mejor reconocer decididamente esa pobreza espiritual de la falta de símbolos, que simular una posesión cuyos herederos legítimos de ningún modo somos. Somos, sí, los legítimos herederos del simbolismo cristiano, pero de alguna manera hemos malgastado ese patrimonio. Hemos dejado que se desmoronara la casa que nuestros padres construyeron y ahora intentamos irrumpir en palacios orientales que nuestros padres nunca llegaron a conocer. Quien ha perdido los símbolos históricos y no puede contentarse con sustitutos, encuéntrase hoy en una situación difícil. Ante él se abre la nada, frente a la cual el hombre aparta el rostro con miedo. Peor todavía, el vacío se llena con absurdas ideas políticas y sociales, todas ellas espiritualmente desiertas. Pero quien no se puede conformar con esta pedantesca sabiondez, se ve obligado a valerse seriamente de su confianza en Dios, de lo cual la mayoría de las veces solo resulta un miedo mayor aún. Por cierto, ese miedo no es injustificado, pues el peligro parece ser mayor cuanto más cerca se está de Dios. Es peligroso hacer voto de pobreza espiritual, porque el que es pobre anhela, y quien anhela atrae el destino sobre sí. Un refrán suizo lo expresa gráficamente: detrás de cada rico hay un diablo, y detrás de cada pobre hay dos diablos. Así como en el cristianismo el voto de pobreza mundanal apartó los sentidos de los bienes del mundo, así la pobreza espiritual quiere renunciar a las falsas riquezas del espíritu para alejarse no solo de los escasos restos de un gran pasado que hoy se llaman iglesia protestante, sino también de todos los atractivos del aroma oriental para recogerse en sí mismo, allí donde a la fría luz de la conciencia la desnudez del mundo se extiende hasta las estrellas. Esa pobreza la hemos heredado de nuestros padres. Me acuerdo de algo que ocurrió cuando me instruía para la confirmación, dirigido por mi propia madre. Hojeaba una vez mi librito buscando algo interesante cuando cayeron bajo mi vista ciertos pasajes acerca de la Trinidad. Me interesaron y esperé con impaciencia que nuestras lecciones llegaran a ese punto. Cuando llegó el momento anhelado, mi padre dijo: a ver, este fragmento lo vamos a saltear. Yo mismo no entiendo nada de este asunto.
De ese modo desapareció mi última esperanza. Admiré en verdad la honradez de mi padre, pero no por eso pude evitar que desde ese momento me aburriera mortalmente todo palabrerío religioso. Nuestro intelecto ha hecho conquistas tremendas, pero al mismo tiempo nuestra casa espiritual se ha desmoronado. Estamos hondamente convencidos de que tampoco con el reflector más nuevo y más grande que se haya construido en Estados Unidos hemos de descubrir empirio alguno. Y sabemos que nuestra mirada ha de vagar desesperada por el vacío muerto de extensiones sin fin. Y nuestra situación no mejora cuando la física matemática nos revela el mundo de lo infinitamente pequeño. Al final, desenterramos la sabiduría de todas las épocas y todos los pueblos y descubrimos que todas las cosas más valiosas y elevadas ya han sido dichas hace mucho en el lenguaje más bello. Y entonces, como un niño anhelante, uno tiende las manos hacia allí y cree que si llega a agarrar todo eso, también lo poseerá. Pero lo que se llega a poseer ya no vale y las manos se cansan de agarrar, pues hasta donde alcanza la vista hay más y más riquezas. Todos esos bienes se convierten en agua y más de un aprendiz de brujo terminó ahogándose en corrientes que él mismo provocó. Si antes no cayó en la ilusión salvadora de que una sabiduría es buena y las otras son malas. De tales adeptos provienen esos inquietantes enfermos. Sí, esos enfermos que creen tener una misión profética. Porque la artificial separación entre sabiduría verdadera y sabiduría falsa provoca una gran tensión del alma y de esa tensión resulta una soledad y una obsesión similares a la del morfinómano que siempre quiere encontrar camaradas que lo acompañen en su vicio. Al desaparecer nuestra herencia, el espíritu descendió, como diría Heráclito, de su eminencia ígnea. Pero cuando el espíritu se vuelve más pesado, se convierte en agua, y así el intelecto se apoderó del trono que antes ocupaba el espíritu. El intelecto se apoderó del trono que antes ocupaba el espíritu. El espíritu sí puede atribuirse la patria potestas sobre el alma, pero no el terrenal intelecto, que es una espada o un martillo del hombre, y no un creador de mundos espirituales, no un padre del alma. Adecuada fue en este punto la dirección de Clages, y bastante moderado el restablecimiento del espíritu del que se ocupó Scheller, pues ambos pensadores pertenecen a una época en que el espíritu ya no está arriba, sino abajo, en que ya no es fuego, sino agua. El camino del alma que busca al Padre perdido, como Sofía a Vitos, conduce por eso al agua, a ese espejo oscuro que está en su base. Quien ha elegido para sí el estado de pobreza espiritual, verdadera herencia de un protestantismo vivido hasta sus últimas consecuencias, ha alcanzado el camino del alma que conduce al agua. Esa agua no es entonces una expresión metafórica, sino un símbolo viviente de la oscura psique. Lo ilustraré con un ejemplo tomado entre muchos. Vamos a ver. Un teólogo protestante tuvo repetidas veces el mismo sueño.
Se encuentra en una pendiente, abajo hay un profundo valle y en este un lago oscuro. Sabía en el sueño que hasta ese momento algo le había impedido acercarse al lago, pero esta vez resuelve llegar hasta el agua. A medida que se acerca a la orilla, todo se vuelve más oscuro e inquietante y de repente una ráfaga de viento se desliza rápidamente por la superficie del agua. En ese momento se siente poseído por el pánico y despierta. Este sueño muestra el simbolismo natural. El soñador desciende a sus propias profundidades y el camino lo conduce a unas aguas misteriosas. Allí ocurre el milagro del lago de Bethesda. Desciende un ángel y agita el agua, que entonces adquiere poder curativo. Es necesario el descenso del hombre hasta el lago para provocar el milagro de la vivificación del agua. El hálito del espíritu que sopla sobre ella es empero inquietante como todo aquello que no es causado por uno mismo o cuya causa se desconoce. Así se pone de manifiesto una presencia invisible, un numen al que no ha dado vida la expectativa humana y que tampoco es producto de la voluntad. Vive por sí mismo y entonces un estremecimiento asalta al hombre, para el cual el espíritu siempre fue solo algo en que uno cree, algo que uno hace, algo que está en los libros o de lo cual la gente habla. Por ello, cuando se manifiesta espontáneamente, se lo ve como un espectro y el entendimiento ingenuo expresa de un miedo primitivo. Así me describieron los viejos el Gonji de Kenia, la acción del dios nocturno que ellos llaman el hacedor del miedo. Llega hasta ti, me dijeron, con una ráfaga de viento frío, y tú te estremeces o da vueltas silbando entre el pasto alto. Un pan africano que en el fantasmal mediodía ronda tocando la flauta y asusta a los pastores. Así también asustó el hálito del Niuma en el sueño a un pastor de la Grey, que en la noche oscura pisó la orilla juncosa del agua del profundo valle del alma. Ese espíritu antes ígneo había bajado hacia la naturaleza, hacia el árbol, la roca y las aguas del alma, como ese viejo del Zaratustra de Nietzsche, que cansado de la humanidad, se fue al bosque para gruñir junto con los osos en honor del Creador. Si se quiere desenterrar el tesoro, la preciosa herencia del Padre, hay que recorrer el camino del agua, el camino que siempre desciende. En el himno gnóstico al alma, el Hijo es enviado por los padres a buscar la perla perdida de la corona del Padre. Esa perla está en el fondo de una profunda fuente cuidada por un dragón en Egipto, en el concupiscente y ávido mundo de las riquezas físicas y espirituales. El hijo y heredero parte en busca de la joya y se olvida a sí mismo y olvida su tarea en la orgía de los placeres mundanos egipcios, hasta que una carta del padre le recuerda cuál es su deber. Se encamina hacia el agua y se sumerge en las oscuras profundidades de la fuente, en cuyo fondo se encuentra la perla que finalmente ofrece a la divinidad suprema. Este himno atribuido a Bardesanes surgió en una época semejante a la nuestra desde más de un punto de vista. La humanidad buscaba y esperaba, y el pez de la fuente, Levatus de profundo, se convirtió en símbolo del Salvador.
Mientras escribía estas líneas, recibí una carta de mano desconocida procedente de Vancouver. El autor está asombrado ante sus sueños, cuyo tema es siempre el agua. El agua es el símbolo más corriente de lo inconsciente. El agua en el valle es lo inconsciente, que en cierto modo está dentro de la conciencia, por lo cual es también designado con frecuencia como lo subconsciente. A menudo con el desagradable matiz de conciencia de menor valor. El agua es el espíritu del valle, el dragón del agua del Tao, cuya naturaleza es similar al agua, un yang integrado en el yin. Psicológicamente, agua quiere decir espíritu que se ha vuelto inconsciente. Por eso, el sueño del teólogo expresa, con toda razón, que junto al agua hubiera podido vivir la acción del espíritu viviente como una curación milagrosa en el lago de Bethesda. El descenso a las profundidades parece preceder siempre al ascenso. Así, por ejemplo, otro teólogo soñó que veía sobre una colina algo comparable a un castillo del Grial. Iba por una calle que en apariencia conducía justo al pie de la colina y a la subida. Pero al acercarse descubrió con gran decepción que un abismo lo separaba de la colina. Era un barranco sombrío y profundo por el que corría un agua subterránea. Había así un sendero escarpado que conducía a las honduras y trepaba penosamente del otro lado. Pero el panorama no tenía nada de atractivo y el soñador despertó. También aquí, el soñador que anhela subir a las claras alturas se enfrenta con la necesidad de sumergirse primero en la oscura profundidad, y ese descenso se le revela como una imprescindible condición del ascenso. En esta profundidad amenaza el peligro, que el prudente evita aunque con ello pierde el bien, que un atrevimiento valeroso pero imprudente hubiera hecho posible alcanzar. El testimonio del soñador choca con una intensa resistencia por parte de la conciencia, para la cual espíritu es algo existente solo en las alturas. Aparentemente el espíritu llega siempre desde lo alto. Para esa concepción, espíritu significa libertad suprema, un flotar sobre las profundidades, una liberación de la prisión de lo etónico y por lo tanto un refugio para todos los timoratos que no quieren llegar a ser. Pero el agua es terrenalmente palpable, es también el fluido del cuerpo regido por el impulso, es la sangre y la avidez de sangre, es el olor animal y lo corpóreo cargado de pasiones. Lo inconsciente es esa psique que va desde la claridad diurna de una conciencia espiritual y moral hasta ese sistema nervioso denominado simpático desde mucho tiempo atrás. Este sistema que gobierna la percepción y actividad muscular como el sistema cerebroespinal, y por eso no puede controlar el espacio circundante, pero que mantiene en cambio el equilibrio vital sin valerse de órganos sensoriales y que siguiendo secretos caminos no solo nos da noticias sobre la naturaleza íntima de otra vida, sino que también provoca en ella un efecto interno. En ese sentido, es un sistema extremadamente colectivo. Es la verdadera base de toda participación mística. La función cerebroespinal, por lo contrario, alcanza su culminación en la separación de las cualidades específicas del yo
y como el medio en que se despliega es solo el espacio, a través de este capta invariablemente superficialidades y exterioridades. El sistema cerebroespinal vivencia todo como exterior. El simpático vivencia todo como interior.